Bien, hemos invitado a Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República, quien fue una de las personas más activas dentro de todo el proceso de enfrentar a la pandemia del coronavirus. Otto Sonnenholzner además presidió el COE nacional. Otto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Milton, un gusto estar aquí. ¿Cómo se puede evaluar después de un año todo lo que se hizo o se dejó de hacer? Bueno, evidentemente con errores y aciertos. Creo que fue un desafío grande que el Ecuador sea el primer país de América Latina en tener que enfrentar el coronavirus. No digo el primero en tenerlo, pero sí el primero en identificarlo. Creo que uno de los grandes problemas de la lucha contra el COVID fue que al inicio el mundo carecía de información suficiente, sobre todo a nivel de profesionales de la salud, como para diagnosticar adecuadamente la enfermedad en su momento. Entonces es muy probable que si es que no se identificaron, tuviésemos casos de COVID antes de que se identifique el caso cero. Viendo ya hacia atrás, tú ves casos de personas que dicen en enero perdí el olfato, fui donde el doctor y me dijo que tenía una gripe alérgica, ¿verdad? Probablemente tenía COVID. Eso es uno de los problemas. Pero el Ecuador tuvo decisiones, muchas acertadas, oportunas, que permitieron que el virus, en términos generales, con la dolorosísima excepción de la ciudad de Guayaquil, lleve procesos... ¿Como cuáles, por ejemplo? Dígame tres. Las restricciones a viajeros cuando retornaban el aislamiento obligatorio. ¿Se cerró el país a tiempo? Claro que sí, pues si apenas nos enteramos de que teníamos COVID, se hizo casi inmediatamente. Se tomaron decisiones, insisto, fuimos, si no el primero, el segundo país en tomar estas decisiones en la región. Las restricciones de eventos masivos que se tuvieron inmediatamente a principios de marzo, las decisiones de definir qué sectores seguían funcionando y cuáles no. Eso ha permitido que la economía, a pesar de haber sufrido mucho, no termine, en, por ejemplo, una ruptura de la dolarización, porque los elementos estaban ahí para que eso se dé, pero decisiones acertadas en ese tipo sostuvieron. Muchas otras de alivio a la ciudadanía, el no corte de servicios básicos, el refinanciamiento masivo histórico más grande de la historia del Ecuador de deudas, el apoyo con bonos de emergencia con más de 300 millones de dólares, más de 6 millones de kits alimenticios, fueron decisiones importantes. ¿Qué se hizo mal? Hubieron errores. ¿Cuál? Sin duda. Los más importantes. Un error. ¿Qué se sienta después de un año y dice Otto Sonnenholzner, esto debía haber hecho? ¿O esto debía haber hecho el presidente? Hubo un error importante que duró 2 o 3 días, se corrigió rápido, pero, por ejemplo, fue una sugerencia de la OPS en ese momento, la cremación de cuerpos, ¿sí? Eso generó un cuello de botella en Guayaquil, que luego, además generó un temor social ante los fallecidos de COVID, y las dificultades, por ejemplo, luego de que las funerarias se hagan cargo de los fallecidos. Entonces, claro, ahora sí les digo, esta es una crisis de magnitudes desproporcionadas. La relación con los... Si usted ve, yo escucho gente que compara esto con la crisis del terremoto del 2016, ni de cerca. No, ni de cerca. Ni en lo económico, ni en lo sanitario, ni de cerca, pero 20 veces más grande la actual. Solo en el número de fallecidos de Guayaquil. Guayaquil llegó a tener 650 fallecidos diarios. ¿Qué pasó en Guayaquil? 650 fallecidos diarios, cuando ese era el número de fallecidos mensuales, ¿ya? Eso es lo que falleció, ese es el número de víctimas de todo el terremoto, un día una vez. Acá, imagínense un terremoto todos los días. Eso de Guayaquil está costando hasta electoralmente hasta ahora. Desconozco, yo no soy, eso no es un análisis electoral. No, pero yo le digo, pero lo que quiero es comparar la magnitud de lo que pasó en Guayaquil. Tuvo mucho que ver también, debo de decirlo, la relación de trabajo con unas autoridades y otras. Algunas autoridades se pudo coordinar mejor, con otras menos bien, debo decirlo. Creo que muchas personas dejaron que la presión venza la razón, y eso no se puede permitir. Aquí tuvimos que lidiar contra cierres de ciudades, cierres de vías, cierres de aeropuertos totalmente innecesarios, que lo único que hacían era dramatizar más una situación que de por sí ya era trágica. Entrega de medicamentos como hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, dióxido de cloro. Cosas que se les decía claramente. La gente empezó a medicarse y empezó. Se les decía claramente que esos medicamentos iban a incrementar la mortalidad. Luego quedó claro que la cloroquina y la hidroxicloroquina incrementan la mortalidad en pacientes de COVID. ¿Quién permitió que venga No estaba permitido. Empezaron autoridades locales en contra de lo que se les decía. Bueno, usted tiene caso en Guayaquil, tiene casos en otras ciudades del país. Empezaron a hacer cosas que se les decía que no había que hacer. Todo eso fue difícil, insisto. No quiero ni siquiera juzgar, porque entiendo la desesperación, ¿ya? Pero creo que lo importante aquí era, como les digo, en una situación de crisis, lograr que la presión no venza la razón. Y luego decisiones, insisto, inéditas que el Ecuador tomó, que fueron copiadas inclusive hasta hace poco por Estados Unidos, por Europa, como, insisto, los aislamientos obligatorios de viajeros, las pruebas PCR para viajeros. Eso se decidió con expertos ecuatorianos, unos que están acá, que vas a entrevistar, que fueron de gran ayuda,
para tratar de lograr que el virus, porque alguna vez filtraron un audio mío, pero yo lo decía públicamente, yo decía, el virus no se puede detener, no se puede controlar, es un error. Lo que tenemos que hacer es tratar de que los contagios vayan lo más lento posible para que el sistema de salud no se sature, no colapse. Y si ustedes ven, en términos generales, con la excepción de Guayaquil, sí, evidentemente hay problemas de UCI, hay problemas de camas, pero colapso como el de Guayaquil no se ha vuelto a repetir en el país. Se corrigió, se duplicó la capacidad de atención, se multiplicó por lo menos por 20 la capacidad de hacer pruebas, ¿ya? Y se tomó una decisión que para mí siempre va a ser importante en el COE, la apertura de las compras públicas en emergencia. Inédito, que permitió que se conozca, se sancione y se castigue la corrupción y no existe impunidad. Eso fue una decisión importante que fue reconocida por la Organización de Estados Americanos como un paso importante del Ecuador hacia la transparencia. Compras públicas abiertas en emergencia, porque tristemente en nuestro país emergencia siempre ha sido sinónimo de corrupción y conscientes de eso, lo único que quisimos es lograr que esa corrupción no tenga impunidad. Y creo que eso se va a conseguir gracias a Dios y que quede de lección para que si algún día, una vez más en el Ecuador, algún miserable quiera lucrar del dolor ajeno, sepa que va a sufrir consecuencias, Milton. Eso es importante para el país. Al final de todo, en una palabra, usted dígame, después de un año, ¿cómo se siente con esto? ¿Siente que se quedó con deudas? ¿Siente que dio todo? Yo en lo personal tranquilo, porque al país le consta que dejé todo, que puse en riesgo mi vida. En más de una ocasión visité 67 hospitales y lo hacía para liderar con el ejemplo. En muchos lugares no teníamos problemas de infraestructura de camas, sino el hecho de que personal de salud, con justa razón, tenía un temor legítimo de ir a trabajar. Y lo que hice fue tratar de liderar con el ejemplo, estar presente, ayudar en todos los niveles de atención. Gracias, muchas gracias. Lo que corresponde ahora es mirar hacia el futuro. ¿Cómo vamos